Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Conce de Cultura. Hoy estamos reunidos aquí en la librería 8 y medio, en otra ocasión muy especial, en la que vamos a entrevistar a Pablo García Sanz y Pedro del Río, que son el director y el productor del documental Comuneros, que se estrena este próximo viernes 17 de junio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. No, a vosotros por vuestro tiempo. Bueno, para empezar, lo típico, ¿cómo surge esto de los comuneros? ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo decís, tenemos que hacer algo sobre los comuneros? Bueno, pues el año pasado, en 2021, se celebra el 500 aniversario de la batalla de Villalar, que es el fin de la Guerra de las Comunidades. Y en ese marco decidimos hacer un documental sobre qué ocurrió en ese periodo histórico y su posterior influencia a lo largo de la historia de este país. Entonces, ese más o menos fue el germen, ¿no? Porque además vimos y percibimos que este periodo histórico, que tiene una grandísima importancia, no se había hecho nada, ¿no? Ningún tipo de documental. Bueno, se habían hecho algunas aproximaciones, pero poca cosa. Entonces detectamos que quizá era buen momento para hacer un documental de este tipo y en ello nos pusimos. En un momento dado, nosotros habíamos hecho previamente, porque Pablo tiene su productora que se llama Visual Creative y nosotros la nuestra con Plan Secreto, y ambas estamos afincadas en Castilla y León, y habíamos hecho ya un trabajo previo, un documental sobre música folk, una mirada a la música tradicional, que también lo dirigía Pablo, y que fue un trabajo pues, bastante satisfactorio para todos. Y entonces, a partir de ahí, cuando Pablo estuvo dándole vueltas a la idea de hacerlo de Comuneros con su socio Miguel, nos llamó a nosotros y vimos que realmente podía tener sentido. Entonces fue cuando empezamos con la financiación, porque en realidad es que no había nada sobre el tema. No hay ningún documental audiovisual sobre los comuneros, ni ninguna peli de ficción, en realidad. Bueno, y lo que comentas de que justo no, como no hay mucha información sobre esto, de que no se ha tratado, yo quiero recordar que tampoco en los libros de historia y tampoco lo que se suele enseñar en los colegios, ¿no? En la historia de España, no se habla mucho de esto. O sea, es algo que siempre ha estado tapado, podríamos decir, o que no se ha querido mostrar. Bueno, a ver, información hay mucha de los comuneros. Al final estamos hablando de una de las primeras, una de las primeras revoluciones modernas, y la importancia de este movimiento fue que todo quedó por escrito. Entonces información hay un montón. Luego sí que es verdad que durante los años posteriores, durante los liberales, en el periodo liberal en España, fueron los comuneros el espejo donde esta gente se reflejó sus ideas. Puede ser precursora de la primera Constitución de 1812, fueron grandes, también un espejo donde reflejarse para todos los republicanos. O sea, es decir, tuvo una influencia muy grande en la historia de este país. ¿Por qué? Si me preguntas ahora por qué no tiene tanta importancia, o parece que no tiene tanta importancia en los libros de historia y en los libros de texto, pues bueno, habría que bucear a lo mejor en las causas, que yo realmente no las sé exactamente, ¿no? Pero seguramente es porque estamos hablando primero de una historia política y conflictiva, y eso quizá no hace mucha ilusión a mucha gente, ¿no? Luego también los comuneros en la transición democrática se utilizaron para generar comunidad en las tierras que conforman hoy Castilla y León, y quizá a lo mejor ha habido como un reduccionismo hacia esas tierras, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me sorprende bastante que un acontecimiento histórico tan importante como es la Guerra de las Comunidades tenga tan poca presencia en los libros de texto. Sí que es sorprendente, ¿no? De que debería haber más, pues yo creo que a lo mejor se podría profundizar más, ¿no? Sí que es verdad que ahora los chavales en los libros de texto tienen una carga informativa muy grande, Sí. ¿no? Entonces, sí, pero bueno, los libros de texto también yo creo que lo que hacen es sintetizar la historia, haciendo hincapié en sucesos que han cambiado el rumbo de reinos o de monarcas, y esto no lo cambió. O sea, es un movimiento que al final en realidad ellos digamos que perdieron, aunque luego ha quedado en la historia como un hecho importante que ha tenido mucha influencia
con el paso de los siglos, pero pienso que los libros de texto, yo al menos el recuerdo que tengo de cuando yo estudié, que habrán cambiado mucho, iban mucho más al turrón, digamos, de ir pasando por décadas y acontecimientos muy puntuales de que muere tal rey, se invade tal país, etc. Sí, es pienso que puede ir por ahí. Puede ir por ahí. O sea, el movimiento, realmente lo interesante de este periodo histórico, yo creo que es la inspiración que ha supuesto para otros movimientos sociales, políticos y sociales a lo largo de la historia. Sí, porque esto, yo por lo menos al ir viéndolo, sí me ha dio que pensar un poco de lo que comentas, de que no fue un movimiento que, pues eso, que provocó un cambio drástico en la historia, pero que sí que luego con el tiempo, pues otros sí que lo han podido aprovechar y decir, pues nosotros hemos ido más allá. Que sí, a mí sí, se me vino primero a la cabeza pues la Revolución Francesa, porque era como, vaya, es el que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? Que ya más, digamos, es más reciente hacia nuestro tiempo. Y a mí otra cosa de las que me gustaría preguntar, según vuestro punto de vista, que ¿podríamos hablar de que existen comuneros tal cual en el presente? ¿Cuáles son los comuneros de hoy en día? A mí me parece que, bueno, los comuneros y comuneras de hoy en día son todas aquellas personas que luchan diariamente por sus ideales, además, para que haya una sociedad mucho más justa, más igualitaria y, en definitiva, mucho mejor. Para mí esos son los comuneros y las comuneras del presente, sin duda. Estamos en un momento que hay millones de asociaciones para todo y de reivindicaciones agrupadas y bastante bien armadas hacia casi cualquier tema. Y ahí no deja de ser gente que está peleando un poco por aquello en lo que cree, que no deja de ser la esencia de esto, ¿no? El concepto de justicia. Claro, porque al fin y al cabo pues no, es eso, el bien común, ¿no? Que es el principio de esto. Y claro, en nuestros tiempos pues estamos viendo lo que decimos, un montón de activismo, un montón pues bueno, de que gente que le reclama pues, sus derechos, ya sea laborales, personales, de un montón de ámbitos, y que al final pues todos se unen, pero claro, siempre cada uno va a tirar siempre a su terreno, evidentemente. Sí, pero sí, esto es que empieza, o sea, la guerra de las comunidades empieza porque hay gente que está harta, y a partir de ahí... Sí. No vivíamos en un mundo tan globalizado. Claro, es verdad que hoy en día, pues efectivamente, ya como hay... Ya entraríamos en otro tema, ¿no? Que hablamos de si realmente vivimos en un mundo conectado o desconectado, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucha gente que lucha por este bien común, quiero decir, porque eso, por lo que estaba contando, ¿no? Porque las igualdades sociales, la igualdad plena entre hombres y mujeres, una serie de temas sociales que al final también forma parte del mundo muy común, ¿no? O sea, si todo el mundo si toda esta sociedad luchase porque esta sociedad fuese más justa, pues oye, sería mucho mejor. Sí, que eso también es una cosa que se dice también en una de las partes del documental, que de no haber sido así, claro, ¿cómo hubiera sido? Que no me acuerdo quién lo comentaba, un historiador de los que salen, pues decía que de no haberse dado esto, cómo hubiera cambiado todo pues con los reyes que había entonces. Porque sí, aquí estamos con Carlos I de Castilla, cómo empieza y tal, pero si no hubiera pasado, a lo mejor hubiera cambiado la historia. ¿Cuál sería nuestro presente ahora? ¿Qué es lo que te lleva ahí a generarte? Y cómo hubiera sido, cómo sería el mundo ahora, ¿no? Sí, cómo sería. También. Sí, pero bueno, eso tampoco lo podemos decir, ¿no? Porque al final forma parte un poco de la historia ficción, ¿no? Sí. Es bonito imaginárselo, cómo podría haber sido el mundo, pero claro, no nos lo podemos imaginar, vamos, pero no podemos contarlo, quiero decir, ¿cómo no se puede saber, es una hipótesis total. Sí. Y luego es que incluso respecto a la influencia de los propios comuneros, en la película eso está, la propia diferencia de opinión que hay entre historiadores expertos, que de pronto tienes el momento este que en la película hablan de la diferencia entre revolución, revuelta y ¿cuál era el tercer?
Rebelión. Rebelión, y hay historiadores que están completamente de acuerdo en que la Guerra de las Comunidades fue la primera revolución moderna, pero hay otros historiadores que dicen que para nada. Y eso es gente que tanto unos como otros saben de lo que están hablando. Sí, por supuesto. No es gente que esté ahí hablando a la ligera, y eso está, o sea, probablemente sea respetable ambas opiniones, sean respetables las opiniones, que es que incluso habiendo sucedido es difícil situar su importancia y su influencia. Si hubiera sido de otra manera, pues es que ya entramos ahí en un terreno mucho más resbaladizo, claro. Estaría bien. Pero bueno, las hipótesis que das al libro. Son unas cañas. Y bueno, cambiando un poco, para no centrarnos solo en esto, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo os tomó el documentaros, elaborar cómo queréis hacer el documental? A ver, pues menos de lo que deberíamos. Así te lo digo, porque al final ha sido un documental que le hemos sacado en relativamente poco tiempo. Yo creo al final, ¿no? Porque empezamos en 2000... justo ahora, hace 2 años que empezamos con el tema. Hace 2 años, sí. Bueno, a lo mejor no es tan poco. Pero estábamos en la pandemia y justo estábamos saliendo del primer confinamiento grande. Y entonces, a partir de ahí, pues estuvimos rodando. Lo que pasa es que se ha rodado por fases, porque los historiadores, eso ha afectado mucho, o sea, el tema de la pandemia ha afectado mucho a la producción, porque muchos historiadores son gente mayor y además estaban en diferentes lugares, entonces teníamos por un lado los problemas para desplazarnos todo el primer semestre pasado. Historiadores que no querían que se les entrevistara, o por precaución no les entrevistábamos hasta tener al menos la primera dosis de la vacuna. Una serie de cosas que han hecho que empezáramos a rodar en enero de 2021 y la última entrevista yo creo que se hizo en septiembre. No es que hayamos estado 8 meses rodando, sino que hemos ido rodando por partes conforme cuadraba desplazarnos a una ciudad, entrevistar a un señor, y luego tú estuviste documentándote los 6 meses previos a rodar. Yo empecé en la pandemia, creo que cuando estábamos cuando empezaste Sí. Y luego durante este proceso largo de rodaje, esto ha ido también evolucionando, claro, porque Pablo ha seguido trabajando en paralelo la parte, digamos, más teórica. Sí, o sea, al final cuando nos enfrentamos a un documental, a mí no me gusta tenerlo muy cerrado, sí que tengo una escaleta de lo que queremos contar, pero también considero que es algo vivo, que puede ir evolucionando, porque al final estás hablando con mucha gente y gente que sabe mucho además, y necesitas saber por dónde puede ir tirando, ¿no? Te llevan a vías diferentes a las que tú inicialmente tienes planteadas. Pero fíjate, te has dicho 2 años y yo estaba pensando, tuve poco tiempo. Un poquito más. Fue poco, porque sí que es verdad que al final fue clave el tema del 5º centenario, pero eso también tuvo sus repercusiones, porque nos obligaba más o menos a tener la peli en unas fechas. Claro, que queríais tenerla para ese momento, ¿no? Y con todo este tema de la pandemia todo se ralentizaba, y sí que es verdad que al margen de la parte rodada hay una parte muy importante dentro de la peli de animación, que eso ha llevado mucho tiempo a hacer. Y al final pues hemos llegado con la lengua afuera. Hemos llegado y creo que al final sí hemos tenido tiempo para hacer las cosas bien, pero con prisas. Pero como siempre vamos con prisas para todo, pues nada más. 2 años me parece un milagro. Y otra cosa curiosa que también llama la atención del principio, ¿por qué habéis decidido usar animaciones en lugar a lo mejor haber hecho como en otros documentales, series, etcétera, que se han visto que usan actores? Claro, imagino que también viene un poco como lo que habéis dicho ahora de pandemia, evidentemente, pero que lo de la animación queda muy bien además, o sea, pero ¿qué os llevó a decir, venga, lo hacemos animado? Yo lo tenía, sí que se plantea en su día... Hubo un primer momento, pero muy primerísimo momento, que hablamos de hacer recreaciones. Pero sí que es verdad que ni a ti, ni a mí, ni al resto de productores nos entusiasmaban habitualmente, porque muchas de estas recreaciones como que quedan un
poco forzadas. No, porque no tienes los medios para hacerlas de verdad realistas, entonces te queda una cosa que de repente nos pareció que estéticamente Pablo pensó que era la mejor idea posible hacer estas animaciones. Además Pablo tenía fichada a esta chica, Sandra Rilova, que es la animadora, que es muy buena, y fue una decisión que se tomó pronto. Se tomó rápido, sí. Además también te ayuda también a que el documental pase mejor, vamos a decir. También puede acercarle a otros públicos. Yo creo que además incluso es más con los tiempos que corren. Creo que es más interesante hacer animaciones que una recreación. Y además, bueno, que no es algo nuevo, o sea que al final los documentales pues tiran mucho también de animación. Y una animación además, pues eso, muy minimalista, pero yo creo que muy bella, que Sandra Rilova ha hecho un excelente trabajo. Y luego hay una cosa que sí que es muy importante, que junto con las animaciones de Sandra, la directora de arte del documental, Ana Moyano, ha hecho también las infografías con los mapas, que forman parte también de la animación. Y sí que es una cosa que estuvimos dando muchas vueltas, que el tema de los comuneros es bastante farragoso de contar. Hay muchos desplazamientos entre localidades que son muy importantes y que cuesta explicar de forma sencilla a través de los propios historiadores. Entonces las animaciones nos ayudaban a hacer comprensible lo que es el conflicto. Y creo que son muy importantes para esto. El que se acerca al documental sin tener ni idea, creo que gracias a las animaciones va a comprender mucho mejor los movimientos que había. Otra cosa importante también es que ya de comunidades el paisaje es totalmente diferente. O sea, está todo destrozado y o sea, solo queda a lo mejor patrimonio religioso y muy poca arquitectura civil. Entonces, bueno, hubiese sido... Yo creo que efectivamente con la animación tú lo puedes ver mejor. Claro, porque luego también vosotros os habéis tenido que desplazar a muchos sitios a grabar y lo que dices, ya no se mantiene lo mismo que había hace unos años. No, y además bueno, es muy interesante porque al final eso podría dar incluso para otra historia, ¿no? ¿Cómo ha podido cambiar la arquitectura después de la Guerra de las Comunidades? Porque es un tema que tocamos un poquito por encima, ¿no? Pero al final muchos comuneros fueron castigados y fueron represaliados. ¿Y cómo se hacía eso? Pues borrando escudos, mochando torres, destrozando un castillo de alguno. Entonces al final esa Guerra de las Comunidades ya no fueron batallas, sino que siempre fueron la propia represión que hubo después contra esos comuneros, que duró muchos años. Luego hay una cosa que Pablo como director siempre tuvo el afán de que las entrevistas se hicieran en localizaciones que hubieran tenido importancia real dentro de la Guerra de las Comunidades, lo cual es genial, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con este problema, la arquitectura civil ha desaparecido entera. Entonces sí que es cierto que ahí aparecen localizaciones históricas que tienen mucho que ver con patrimonio religioso, como por ejemplo la sacristía de la Catedral de Ávila, que es muy importante históricamente dentro de los comuneros, esa está, el convento de las Claras de Tordesillas, que pertenece al patrimonio nacional y entonces lo tienen bien conservado y nos dejaron rodar, pero normalmente eran edificios históricos, a veces de carácter religioso, la mayoría, algunas veces no, pero a nivel de arquitectura civil y de calle ya te obliga a una recreación que ya estamos hablando de otro tipo de película mucho más compleja económicamente. Claro, porque lo que comentas también, ¿no? Que no habéis tenido tampoco tanto tiempo realmente como para haberos podido extender quizás todo lo que queríais, o se ha quedado algo fuera. No, eso no. No, se ha quedado mucho fuera, mucho fuera. Al final, ten en cuenta que con cada historiador hemos podido estar hablando 1 hora y media. Entonces sí que es verdad que tocábamos temas que sabíamos que no iban a entrar. No, pero yo creo que él se refiere a si hay algo que por tiempo no hemos podido rodar, no hemos podido tener. No tanto el que hayamos hecho un montaje para no, yo creo que lo que queríamos se ha hecho, ¿no? Yo creo que sí. Y hemos rodado en todos los sitios. Hombre, ha habido cosas que nos hubiera gustado hacer, pero que al final, por ejemplo, hay un historiador, Jeffrey Parker, que este hombre es un experto en esto y vive en Ohio. Entonces aparece él en su casa y hemos grabado a distancia esa secuencia. Nos hubiera encantado ir nosotros físicamente, pero fue inviable por todo. A mí me hubiera gustado rodar a Josep Pérez, que falleció pues, poco antes de empezar el rodaje. Y lo que hicimos también fue que estuviese presente de alguna manera con... Sí, con las citas, ¿no? Que ponéis. Efectivamente. Entonces también es ahí como un pequeño también homenaje a
a Josep Pérez, que bueno, lamentablemente no pudimos llegar a entrevistarle, y luego quizá también pues, otros historiadores que tuvieron importancia en el estudio de las comunidades. También bueno, un pequeño homenaje, ¿no? Pero bueno, hay como 20, 22 localizaciones diferentes, de localidades distintas en la película, que es una pasada. Y ahí sí que yo estoy muy contento porque creo que nos hemos movido a todos los sitios. Se lleva a sitios muy bonitos, Pedro. Nada más que están muy bien elegidos porque luego lo que son las escenas, la fotografía, como sale, que muchas coinciden que justo es un atardecer, una escena, ¿no? Un paisaje que dices, oye, es que te engancha ahí ya desde el principio, además con la narración que tiene ya la propia película de por sí. Y estás ahí que no te... Vamos, yo por lo menos no me levanto hasta que termine porque entre lo que hemos comentado, la fotografía con las animaciones y demás, pues al final como que te lleva mucho de la mano y al final es como dices, oye, asistir a una clase de historia, pero que no es el típico profesor que solo está hablando y te suelta ahí todo y sin más. No, hombre, y ahí hay que